No voy a buscar a la competencia las respuestas a qué tengo que hacer, porque prefiero invertir ese tiempo en escuchar a mi usuario y entender de primera mano dónde voy a lograr resolver el pain de fondo. Mendel es una fintech de tarjetas corporativas y control de gastos. Danos una breve clase sobre el mercado de gasto corporativo. Que era un área bastante desatendida por herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, lo más tecnológico tal vez eran sus ERPs, cuestiones contables bastante arcaicas. Hoy trabajan con algunos corporativos como Mercado Libre, McDonald's, FEMSA en México. Pero cuando eres una startup naciente, pues no tienes todo lo que me imagino que tienen hoy construido. ¿Cómo fue el MVP o el producto mínimo viable para venderle a estos corporativos? Y la magia estaba en entender las otras cuestiones de cómo navegaba la plataforma, qué necesitaba. En cada conversación nos iba contando de algún otro dolor. Empiezas Mendel estando embarazada de tu primer hijo. Es el pequeño detalle que tu esposo también es emprendedor. ¿Cómo se organiza una familia emprendedora y qué se necesita para equilibrar pues, los diferentes sombreros de emprendedora, mamá, pareja en un ambiente con tanta presión para ambos? La verdad es que yo lo vivo bastante natural, o trato como de no ponerle esa presión extra. Creo que realmente sí tenemos como... Hola Elena, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Enzo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por invitarme a tu espacio. Feliz de tenerte. Ele, vayamos al origen de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Bueno, la verdad es que siempre digo que a emprender y a empezar Mendel, agradecida por mis socios, que creo que fue así como una oportunidad única, que nos encontramos en un momento justo, o sea, muchas cuestiones que se unieron. Así que llegué gracias a ellos a hacerlo por mí misma. Pero mucho antes de eso, realmente fue mi esposo Franco, que creo que es emprendedor desde que lo conozco. Nos conocimos a los 15 años. Y siempre me mostró como que era posible, que había otra forma, ¿no?, de vivir la parte de los negocios con la vida. Todo mucho más como entrelazado y que no solo era tal vez el modelo que uno en la universidad o en la familia a veces recibe, ¿no? Entonces sí, creo que fue una pieza muy importante mi esposo, Franco, y después luego sí el encontrarme con las personas correctas hizo que la valla ocurra. Un saludo a Franco Forte, que es fundador y CEO de Mudafy, a quien he conocido en persona también cuando estaba en México. Empiezas Mendel estando embarazada de tu primer hijo y como decías, pues el pequeño detalle que tu esposo también es emprendedor. ¿Cómo se organiza una familia emprendedora y qué se necesita para equilibrar pues, los diferentes sombreros de emprendedora, mamá, pareja en un ambiente con tanta presión para ambos? Es una buena pregunta porque la verdad es que yo lo vivo bastante natural, o trato como de no ponerle esa presión extra. Creo que realmente sí tenemos como mucha empatía y trabajo en equipo desde siempre. Creo que eso es, ¿no?, el secreto. Actualmente tenemos 2 niños, un bebé de 6 meses, uno de 3, bien seguidos, los 2 empresas, mucho trabajo, nos encanta trabajar. Y eso fue siempre así, desde que nos conocimos. Tratamos de poder desarrollarnos cada uno en sus proyectos, en entendernos, en apoyarnos. Somos bastante diferentes y complementarios, entonces también a veces es ¿cómo te ayudo con esto? ¿Querés que veamos esto? Y por más que sea algo laboral, es un plan, ¿no? Siempre desde que comenzamos, los dos trabajamos a la par. Al principio era ponernos de acuerdo en los planes extralaborales, en los éxitos, disfrutarlos, en las caídas, en los momentos difíciles, también acompañarnos. E incluso, no sé, desde pavadas, de tomar vacaciones. A veces uno estaba muy complicado y el otro estaba con la necesidad de parar un poco y encontrar ese timing. Entonces, con respecto a esto, creo que sí fue la empatía y también hoy lo usamos muy a nuestro favor. Como los dos sabemos en lo que estamos y nos entendemos y estamos como en el mismo ruedo, también a veces es muy saludable cuando el otro nos demandamos, ¿no? O nos vemos y decimos como, bueno, hasta acá. Bañemos a los niños, acostemos a los niños y después podemos seguir trabajando juntos. Es algo muy a nuestro favor el entendernos y el saber en qué está el otro, aunque estamos en negocios súper diferentes, en complejidades diferentes, sí es algo que yo lo vivo como muy positivo. En una entrevista pasada hablabas de tu propia experiencia viviendo momentos de ansiedad y algo interesante también que dijiste, que es entender que no puedes tener todo ya. Fue uno de los momentos más importantes de mi carrera
Era muy joven, creo que tenía como 23, 24 años. Uno de mis primeros trabajos y el más importante, que yo siempre digo agradecida porque fue de mi escuela, fue Mercado Libre, Mercado Pago. Y realmente llegué a un punto de tener mucha responsabilidad y eso me hizo sentir mucha presión, porque sabía que el lograr objetivos muy ambiciosos dependía de mí. Estaba muy empoderada, pero a la vez con cosas muy grandes y que obviamente creo que es un poco lo que se vive en esa empresa y que lo que ha llegado a que hoy sea la empresa más valiosa de Latinoamérica. Cada persona valía y mucho y yo eso por momentos lo sentí con mucha ansiedad. Quería comerme el mundo, pero a la vez eso lleva tiempo. Yo siempre digo que qué espectacular porque eso sacó lo mejor de mí, hizo que mi carrera yo tenga como crecimiento y desarrollo exponencial, pero sí en algunos momentos fue bastante costoso emocionalmente. Hice meditación, hice distintas cosas de tratar con el deporte balancear un poco para sacar esa energía y creo que sobre todo fue un trabajo muy de maduración emocional, el aprender esto, que las cosas, aunque una vez se empuje, tienen sus tiempos, sobre todo trabajando con muchos proveedores, con gente que está fuera de ese ecosistema, ¿no? A veces, y de esa vibra y de ese acelere. Fue un momento bastante difícil, pero creo que fue también como el más gratificante cuando finalmente logramos las cosas, lanzamos productos en Brasil, en México, en Argentina, cosas que antes no se habían hecho. Nada, yo era muy joven, con muy poco en sí seniority, ¿no? En empresa fue de mis primeras experiencias. Y creo que lo vivo como algo increíble, pero que en su momento sí me llevó a como un stretch a mí misma, ¿no? A ver cómo poder sobrepasar esos retos, esos desafíos. Y me ayudó mucho, o sea, me ayudó mucho porque sobre todo cuando empezamos a emprender, obvio, ellos siempre fueron emprendedores y no había nos, ¿no? Y todo era muy rápido, y todo era allá, y del mundo fintech y de lidiar muchas veces con esto, con proveedores, con regulaciones, eran nuevas para ellos. Entonces, creo que haber pasado ese momento antes en mi carrera sí me ayudó mucho a poder, no apagar el fuego, pero sí a poder como sobrepasarlo, sobrevivir y siempre pensar esto, no pensar en atajos. O sea, creo que sí hubo muchas cosas de ese momento de mi carrera que me formaron para poder hacer un producto que sea sustentable, a largo plazo, a pensar un poco más allá, tal vez, de lo que viene mañana, ¿no? O de tener un resultado rápido que a veces no es lo necesario, ¿no? A veces hay que tener un poquito más de paciencia para lograr cosas grandes. Justo ayer escuchaba un podcast acerca de control emocional y decía un ejemplo muy interesante en torno a algo que le pasa mucho a emprendedores o gente como que de alto performance y atletas, etcétera, que tratas de apretar, es como que tratas de apretar y hay cosas que simplemente tienes que, digamos, más trabajo duro no va a generar más resultados, pero es lo que es muy la reacción natural, ¿no? O el de un emprendedor. Y creo que hay ejemplos muy concretos, ¿no? Y por ahí los menciono porque creo que hoy los veo y me río, ¿no? Pero discusiones mismo, no sé, por ejemplo, con Carpo, mucho de contratos con proveedores o con clientes, o sea, el tema contractual. Como, bueno, vamos, aceleremos, avancemos. Y por ahí era yo diciendo, che, pará, si esto no lo negociamos ahora y no llegamos a términos que nos permitan crecer, nunca vamos a revisar o sea, va a ser muy difícil después Volver. también volver a revisar esto. Por ahí hoy nos llega un día más o una conversación más, lo vamos a agradecer de acá a un año, ¿no? O sea, tampoco es que hablamos de cosas a 10 años, ¿no? Pero creo que a veces tener esa frialdad sí ha sido un muy buen complemento y ha sido algo que aprendí como de experiencias pasadas que me han ayudado al momento de emprender y mantener un poco esa calma y confianza en que igual lo íbamos a lograr, ¿no? Se habla mucho de cómo la maternidad afecta la carrera de mujeres profesionales. Nos mencionaste tus años en Mercado Libre, en Mercado Pago, luego estuviste en Naranja X y luego te conviertes en madre, digamos, justo antes de entrar o entrando quizás a la etapa de mayor incertidumbre y riesgo en tu carrera profesional, que es emprender Mendel. ¿Qué has reflexionado acerca de este aparente dilema entre ser madre y tomar decisiones arriesgadas de carrera como emprender? Siempre fui una persona que disfruto el riesgo, en el buen sentido, ¿no? O sea, no soy de arriesgarme sin sentido, soy bastante conservadora en muchas cuestiones, pero en lo laboral como que siempre sabía que para crecer o para aprender cosas nuevas o para hacer un producto innovador mismo, es necesario tomar riesgos y animarse.
Entonces creo que eso sí también lo tengo como bastante innato. Pero por otro lado me quedó ahí como dando vueltas la pregunta anterior que me hiciste. Y para mí el tema del balance y el cómo articular todas las facetas de la vida, creo que es un arte. Y en sí la palabra balance como que no me gusta mucho porque ¿qué significa, no? Yo lo vivo de una manera bastante conectada con lo que me pasa y con siempre tratar de dar lo mejor, sea en cualquier ámbito, sea en la vida personal, familiar o laboral, vivirlo, disfrutarlo sin tanta estructura, ¿no? O sea, para mí nunca existió esto del trabajo, un horario y después viene mi otra vida de madre o después viene mi vida familiar o mi vida de amigos el fin de semana. Como que siempre fui bastante flexible y fui aprendiéndolo, ¿no? A que realmente estas estructuras como a mí por lo menos no me servían y que tenía que tratar de compaginar todo, ¿no? Y tener esa flexibilidad de invertir mi tiempo de la mejor manera, y eso a veces representa una faceta, a veces representa otra. Para mí lo más fundamental en todo este tiempo ha sido que lo importante marque mi agenda. Y a veces eso es tener un board a las 7 de la mañana y ese día no estar con mis hijos a la mañana y está perfecto, tengo con quién apoyarme. Se me hace bastante natural delegar, creo que también eso ha sido una característica que me ha ayudado a lo largo de todo este tiempo. Estoy orgullosa de armar equipos de alta performance en los cuales confío y en los cuales puedo tener una licencia de maternidad y vivirlo con felicidad y orgullo de que también es una oportunidad para otros, ¿no? A la vez en mi casa o a la vez con la familia. Entonces, creo que por lo menos mi secreto, mi forma de vivirlo y que creo que sobreviví, por lo menos ahora hasta 2 niños y viviendo en otro país, es esto como de no sobrepensarlo tanto, ¿no? Dejar que fluya. Muchas veces que las cosas se acomodan y ir compensando, ¿no? En algún sentido, tal vez un día no pude estar, no sé, en algún momento con mi esposo importante, pero tratamos de una vez por semana salir a cenar juntos. Yeah. O con amigos, lo mismo, ¿no? Tal vez una semana súper agitada que no contestamos, bueno, por ahí el fin de semana hagamos un plan con amigos, ¿no? Como tratamos de, creo que en eso sí, bastante juntos con Fran, de apoyarnos, de esto, de dejar que fluya un poco y de vivirlo como parte del trabajo, de la familia, de las amistades, la pareja, como parte integral, ¿no? De la vida. Ahora, me imagino que tienes amigas emprendedoras con las que hablas de esto. Me pregunto, ¿cuáles son? Porque, pocas. Tengo que decirte que pocas. O sea, sí hay que buscarlas. Nosotros somos los 3, Alan, Carpo y yo, emprendedores en Devor. Uh-huh. Eso creo que me ha acercado a varias fundadoras, mujeres muy grosas aquí en México que adoro y que trato de buscar y de tener cerca, porque me gusta mucho tener esos modelos de que sí se puede. Son mujeres súper inteligentes con las que me encanta compartir una conversación de cualquier aspecto o desafío. Y después creo que más allá del mundo emprendedor, hoy soy un poco más abierta, ¿no? Mi grupo más cercano de amigas, mi mejor amiga, por ejemplo, es consultora, también trabaja muy fuerte. Tengo amigas que trabajan en las empresas tech más grandes también del mundo, con mucha presión igual, y creo que eso me ha ayudado también a expandir un poco a que, bueno, a mamás trabajadoras, ¿no? No solo emprendedoras, a compartir tiempo, no sé, por ejemplo, me encanta porque con ellas los planes son, bueno, vamos a cenar cuando los niños se duermen. Por ahí, cada uno llega cuando puede, ¿no? Y es como, bueno, nos encontramos y es de esa manera, o juntarnos, no sé, a tomar un café el viernes a la tarde cuando ya medio que todo se va apagando y todavía tenemos niñeras, no sé, como que aprendimos a encontrar esos huecos y esas formas de sí lograrlo. Pero creo que eso también es algo que todavía estoy aprendiendo y desarrollando, es como lo más nuevo en mis facetas y es algo que creo que acá en México se dio un poco más fácil, también porque uno está lejos, no tenés tu familia, no tenés tus amigos de siempre y toca construirlo, invertirle tiempo y encontrar la forma. Y la verdad que es algo de lo que estoy orgullosa, como de mi última faceta de mujer emprendedora con amigas también. En Startupeable creemos firmemente que el talento está presente en todo el mundo, pero las oportunidades de llegar a él, no. Por suerte, existe Deel, la solución que te permite contratar,
gestionar y pagar talento independientemente de dónde esté. La mayoría de empresas globales utilizan hasta 16 herramientas para hacerlo. Con Deel lo haces todo en un solo lugar. Además, promueve el alto rendimiento de tu equipo con una suite de recursos humanos potenciada por inteligencia artificial para gestionar programas de desarrollo, desempeño y capacitación. Con Deel puedes escalar tu empresa con una velocidad y experiencia inigualables, manteniéndote siempre en regla con las leyes laborales de cualquier país. Conoce más de Deel en Deel.com. Esto es DEEL.com. Ahora sí, volvamos al episodio. Me encanta eso, y eso último que dices creo que es algo que los emprendedores sudamericanos que se mudan a México para expandir sus negocios a veces creo que no menosprecian, pero subestiman y creo que no lo meten en el cálculo, digamos, de oye, te estás mudando a un nuevo país y claro, tienes que lanzar un nuevo mercado, abrir la compañía y conseguir clientes, pero bueno, también hay un aspecto de tu vida que tienes que mudar, ¿no? Y creo que se suele ignorar eso y es Me un ha proceso costado, importante también. Ese es un súper buen punto también, porque creo que México y otros países de Latinoamérica están muy interesantes para esto, para mudarse, para hacer negocios, aunque uno no sea local. Es una experiencia muy gratificante y de mucho crecimiento personal. Y sí creo que esto es parte también de lo que hablábamos antes del tiempo y la paciencia, ¿no? Cuando llegamos fue realmente sobrevivir. Llegué con un niño de 6 meses, sin colegio, sin departamento. Claro, el mundo emprendedor no es como la corporación que tienes a alguien que te ayuda a elegir tu departamento, que te ayuda a ver, El bono no mudanza. sé, otras personas. Y digo, más allá de lo económico, o sea, el tiempo y el foco y la cabeza que insume, no sé, buscar tu lugar para vivir, ¿no? ¿Dónde vas a llegar? Creo que el primer año fue un poco esa fase de acomodarnos, de estructurar jardín, niñeras, estar cerca de la oficina. Vine aquí por el negocio, ¿no? Entonces era la máxima prioridad. Y bueno, fue sí un año bastante tironeado, difícil, pero luego esto ya llevo casi 3 años aquí, se pone cada vez mejor, debo decirlo, porque cuando ya tienes esa base armada y articulada, sí te puedes permitir como realmente entrar mucho más a las entrañas de la vida social, de lo que pasa, de las comunidades que hay acá, de los negocios. O sea, entiendes mucho más cómo se hacen negocios en otro país, que si bien hablamos español y somos muy parecidos, realmente es muy diferente cómo abordar determinados temas. Así que sí, yo creo que está siendo una experiencia buenísima, de mucho desarrollo, crecimiento, a la vez que mucha inversión de uno mismo, ¿no? Ahora me gustaría avanzar hacia hablar del negocio. Mendel es una fintech de tarjetas corporativas y control de gastos, una categoría que ha estado bastante competida, donde han habido varias startups bien financiadas en los últimos años. Danos una breve clase sobre el mercado de gasto corporativo, cuáles son los problemas que tienen las empresas y cómo se diferencia la manera en que ustedes los abordaron en comparación a otras de las compañías que hay en el mercado. Me encanta esta pregunta porque me hace recordar un poco cuando comenzamos, hace ya casi 4 años, y realmente la figura del CFO nos obsesionó de alguna manera, porque sí veíamos de la experiencia que habíamos tenido, mismo de gente que trabajaba en la industria, que era un área bastante desatendida por herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, lo más tecnológico tal vez eran sus ERPs, cuestiones contables bastante arcaicas. Y cuando veíamos otras figuras de los C-levels de las grandes compañías, veíamos que sí tenían herramientas como muy poderosas, donde las empresas invertían muchísimo dinero para hacer ese trabajo un poco más eficiente, más profesional, etc. Entonces, ahí comenzó todo. En nuestro caso, nos enfocamos mucho en resolver los problemas de esa área. En ese momento, y creo que todavía sigue siendo muy segmentado el espacio de soluciones tecnológicas para las áreas de finanzas. Eso lo entendimos desde muy temprano, ¿no? Que tal vez nosotros empezamos queriendo vender una solución de tarjetas corporativas inteligentes, que podías controlar, que podías limitar el gasto, y ahí donde siento que y el speech o la propuesta del servicio se compartía bastante con los diferentes players, que ahora hablamos un poco más de eso. Pero cuando empezamos a entender este cliente y esta figura tan importante para nosotros, nos dimos cuenta que en realidad la oportunidad va mucho más allá, porque las empresas no solo necesitan tarjetas. Las veíamos, por ejemplo, nuestro principal cliente, con el que estuvimos avanzando todos estos casi 4 años desde el día 1,
tenían 3 proveedores y 3 soluciones diferentes para resolver el problema del gasto corporativo. Un proveedor que les daba tarjetas, con las que no tenían buena experiencia, había mucho por mejorar en ese espacio. Un proveedor que les hacía la conexión al SAT y la validación de algunas facturas. Luego los ERPs y todo el fronting con los empleados a nivel más solución de plataforma. Otro proveedor diferente, ¿no? Entonces, ahí fue donde nosotros creo que encontramos como un abordaje mucho más completo, más integral, y que creo que eso es lo que desde día 1 nos da la posibilidad de abordar los clientes corporativos que tienen muchísimo más requerimientos a nivel producto, a nivel servicio, etc. Y que se hace que el go-to-market y la venta sea mucho más ágil, porque de alguna manera les cuentas esta historia y así, ¿quién quiere lidiar con 3 proveedores, ¿no? Para resolver solo una parte de los problemas del área de finanzas? Luego, hablando un poquito más del mercado en sentido más amplio, sí encontramos también que el espacio de gastos corporativos es muy diferente a la parte de gastos de individuos o B2C, tal vez de donde yo venía y donde sí realmente hay mucha más competencia, está mucho más maduro y existe un playbook bastante definido, ¿no? O sea, creo que hoy si vemos las principales fintechs de la región, de alguna manera tienen un playbook donde pago de servicios, te da rentabilidad por los fondos, ¿no? O sea, y está ahí en la competencia. Yo solo viví como en primera persona, en Mercado Pago, en mi pasaje también por Naranja X. Y creo que este espacio, a mí lo que más me está apasionando es que justamente está todo por hacer. Somos pocos, creo, todavía players, no hay una consolidación y creo que tenemos todo para ganar el espacio. Hay muchos enfoques diferentes, tal vez eso que era lo que tú me preguntabas al principio, ¿no? Empresas que empezaron siendo gratis. Nosotros en nuestro caso, que desde el día 1 dijimos queremos ser rentables, ¿no? Cualquier SaaS se paga. Son montos tickets altos. Eso va bastante de la mano con el segmento al que vamos, Enterprise, pero también hay otras players que están exigiendo mucho más por el crecimiento rápido que tal vez te dan las pymes o las empresas pequeñas o los emprendimientos de alguna manera. Y por último, otra variable bastante importante es dónde nos paramos. Nosotros, en el caso de Mendel, creemos que las tarjetas son un accesorio y algo que nos permite llegar al fin de dar una solución integral, pero que la carrera la queremos ganar y donde nos queremos posicionar siempre es en el software, es que lo que mejor sabemos hacer y donde tenemos un diferencial a nivel producto. Entonces, sí, realmente creo que es un espacio muy apasionante donde todavía hay mucho por ver. Por otro lado, tenemos sí comparables, empresas que seguimos de determinada manera en Estados Unidos, como Rand, Airbase, Divvy, Brex en alguna medida también, pero todavía con muchas diferencias de lo que estas empresas hacen en Estados Unidos a lo que es hacer negocios en Latinoamérica, ¿no? Creo que parte del segmento también ahí tiene una buena correlación, ¿no? Las pymes o los emprendimientos en Estados Unidos tienen otra escala de lo que es ese juego en Latinoamérica, la complejidad, la tropicalización de alguna manera, como le llamamos, también vemos que es donde ahí está la oportunidad de hacer un producto diferencial. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Mencionaste Ramp, que lo tengo súper top of mind porque me tocó ser jefe, el primer jefe o líder de finanzas de una startup en 2020. Wow. 2021, perdón. Y me acuerdo que yo contraté Ramp. No había, o sea, teníamos las tarjetas corporativas de los bancos peruanos en ese momento y mexicanos y era un desastre. Así que contratamos Ramp y fue un súper alivio. Claro, realmente la compra para nosotros en ese momento fue en 1 o 2 semanas, ¿no? O sea, súper rápida. ¿Cómo han pensado, digamos, desventajas o ventajas de enfocarse en el segmento corporativo versus el pyme o startup que quizás no tiene ningún producto y pues le puedes vender algo mucho más rápido, ¿no? Mira, la verdad me parece que es para un capítulo aparte. Realmente es una empresa que nos encanta, que vemos y de alguna manera sentimos como similitudes
Y con respecto al segmento que me preguntas, creo que para nosotros fue algo muy natural, principalmente porque teníamos, te diría, los 4 founders, la idea de construir una empresa y un negocio de largo plazo, de ser una empresa sustentable, de poder ganar dinero. Y por último, teníamos muy entendidas cuáles eran nuestras fortalezas, también como equipo fundacional, donde Alan y Ale en el pasado tuvieron empresas que vendieron a grandes corporativos en Latinoamérica. Creo que eso era un asset activo súper importante para nosotros. Entendían ese go-to-market, cómo ir y conquistarlo. Y de mi lado, muy apalancada con ellos, con muchas ganas de aprender también a hacer producto para los corporativos, ¿no? Entonces, creo que sí fue algo que desde el momento cero entendimos y le pusimos mucho foco a eso. Y nos encanta, o sea, seguimos bastante posicionados. Dina, quita que en el futuro podamos expandir nuestro segmento, creo que eso en algún momento pasará. Pero sí, hoy el segmento corporativo lo vemos muchísimo más alineado a tener un modelo de negocio rentable, poder cobrar un ticket alto o de alguna manera, no sé si alto o bajo, ¿no? Pero que sí refleje el valor del servicio que damos. Y estas empresas buscan justamente el mejor servicio. Para ellos es muy difícil y costoso el cambio, ¿no? Entonces, realmente se van a quedar con quien perdure, con quien les dé el mejor servicio y cobertura, y obviamente eso creemos que se paga. Por otro lado, damos crédito en nuestras tarjetas y el apetito de riesgo para en estas empresas AAA muy grandes es muy diferente y es más fácil de gestionar en algún sentido, ¿no? O sea, sí tienes que tener muy presente el tiempo y los ciclos que tal vez son más largos, pero una vez que son tus clientes, realmente se vuelven mucho más leales y de largo plazo. Entonces, ese es un poco el enfoque de por qué estamos en el segmento corporativo. Ahora, dijiste creo que algo interesante, ¿no? Que ir al segmento corporativo les iba a permitir hacer un negocio más rentable, más sustentable a largo plazo. En un segmento donde nuevamente la mayoría de jugadores se han ido al segmento pyme y startup, que un poco, digamos, lo que se entiende eso es que ese segmento es más difícil de atender de manera rentable. Y me gusta esa idea porque creo que solemos pensar en el modelo de negocio como un elemento ajeno al producto, ¿no? Y digamos, en el caso de Mendel me parece que el fit entre su pricing y producto ha sido un factor importante de su éxito, ¿no? El hecho que decías que los corporativos están dispuestos a pagar por un mejor software que quizás una pyme o una startup no lo está. Explícanos un poquito más esa lógica, ¿no? De por qué el modelo de negocio juega un rol tan importante y cómo les ha permitido diferenciarse. Creo que lo fundamental con respecto a ese tema es que nos ha ayudado a ordenarnos mucho y a evitar distracciones, te diría, en todos los aspectos, ¿no? A mí siempre esto me gusta abordarlo desde 3 lugares. Uno, el entender con foco qué necesitan estos clientes y que creo que eso, así, la punta de lanza tiene que ver con el producto que construimos. Nosotros desde entenderlos, desde entender los procedimientos que tienen, los procesos y tratar de conquistarlos, nos ha permitido construir un producto muy a la medida que tal vez no es lo que justamente necesita una empresa que recién comienza, ¿no? O que tiene muy pocos empleados o que tienen otra complejidad. Eso ha hecho que nuestro producto de alguna manera evolucione rápido, muy rápido, hacia un lugar de realmente resolverle cada vez más flujos y procesos que tiene. Por otro lado, creo que el go-to-market también ha sido muy diferente en el sentido de, por ejemplo, ¿no? en nuestros comienzos veíamos a muchos de estos players con publicidad en los aeropuertos o grandes carteles y ese tipo de cuestiones. Y nosotros teníamos claro que eso no era el juego, porque de alguna manera ese dinero era mucho mejor alocarlo en tener una relación, en construir una relación con las personas que deciden en los grandes corporativos. Entonces tratamos de ser bastante más eficientes en ese aspecto. Y por último, creo que el pricing también es un tema importante que creo que cuando hablamos en nuestra previa a esta sesión fue algo que sí te interesó mucho. El cobrar el SaaS fee desde el día 1 no fue un problema. Creo que nos animábamos y que siempre tuvimos la confianza de que si queríamos construir la mejor solución, obviamente eso había que costearlo. Y que incluso estos clientes prefieren una solución sustentable, que dure mucho tiempo, que constantemente le estemos invirtiendo al desarrollo, a la tecnología, a dar el mejor servicio. Entonces, creo que también eso fue un condimento bastante clave desde este inicio
y de poder llevar el modelo de negocio realmente a la solución que dábamos en estas 3 aristas de la compañía. Desde dar una atención al cliente excepcional y diferencial, desde tener el producto realmente construido con la atención a los detalles que este segmento requiere, y por último el pricing también alineado a la expectativa. Y esto se traduce en que pues su negocio es fintech por un lado, pero también tiene un componente súper importante de software as a service. Ahora, mencionaste crear producto, el foco en crear producto, en hacer un producto personalizado que atienda realmente las necesidades de ese segmento corporativo, que obviamente tiene necesidades, me imagino, mucho más sofisticadas, variables respecto a una pyme o una startup. Hoy trabajan con algunos corporativos como Mercado Libre, McDonald's, que fue de algunos de los que leí, FEMSA en México. Pero cuando eres una startup naciente, pues no tienes todo lo que me imagino que tienen hoy construido. ¿Cómo fue el MVP o el producto mínimo viable para venderle a estos corporativos o al primer cliente que tuvieron? Y en todo caso, ¿qué se necesita, ¿no?, para convencer a estos primeros clientes de apostar por una compañía naciente en algo tan importante como su solución financiera? Sí, creo que esta pregunta me toca también mucho en lo personal, porque creo que es donde más crecimiento encontré. Como te contaba antes, yo venía a hacer producto B2C, muy diferente, ¿no? O sea, tienes que tener una propuesta, tienes que hacer algo genérico, tienes que hacer algo listo para salir al mercado de alguna manera, y acá es totalmente diferente. Creo que había 2 cuestiones que nos han ayudado mucho. Una era las buenas credenciales de los founders. De alguna manera, en distintos aspectos ya lo habíamos hecho o sabíamos de lo que hablábamos. O sea, vendíamos tarjetas corporativas donde ya mi carrera había sido hacerlo en Mercado Libre para otro segmento y con otra complejidad totalmente diferente, pero sabía perfectamente cómo eso se lograba, ¿no? O sea, cómo se desarrollaba ese producto y dónde estaban como los condimentos secretos, tanto del negocio como del producto. Y la magia estaba en entender las otras cuestiones de esto, ¿no? El cliente, cómo navegaba la plataforma, qué necesitaba. En cada conversación nos iba contando tal vez de algún otro dolor derivado a nuestra solución que íbamos indagando y construyendo. Entonces, creo que no fue ni una cosa primero ni una cosa después, sino que fue justamente hacer el desarrollo del producto y comercial muy a la par. En un inicio estábamos, te diría yo y Ale, que llevaba la parte comercial, o Alan, de la mano. Íbamos a todas las reuniones con clientes. Yo en ese momento vivía en Argentina, veníamos a México y a ver a los clientes, escuchar, hacer una escucha muy activa, mientras que en paralelo terminamos esa reunión y hacíamos un sync entre nosotros y construíamos o ajustábamos lo que veníamos conversando y haciendo. Entonces, creo que sí fue clave ir a toda velocidad en el desarrollo. O sea, realmente le metíamos mucho tiempo, dedicación y convicción. Y a la vez lo podíamos hacer real time, mientras que capturamos el valor de lo que el cliente necesitaba, nos contaba en vivo, ¿no? Entonces, casi que ese testeo del producto y del MVP lo íbamos haciendo a la medida que vendíamos. Y creo que esto también, nos lo pudimos permitir, sobre todo por el segmento, ¿no? O sea, son contratos que tal vez duran tiempo, que hay muchas conversaciones, que el cliente te dedica tiempo, etcétera. Entonces, sí creo que es una manera de hacer MVPs bastante diferente, bastante customizada y personalizada, te diría, pero que te da esa oportunidad de ir como construyendo a la par y asegurarte de que lo que estás haciendo le va a servir realmente y te va a resolver un problema. Eso lo seguimos haciendo hoy en día y nos está funcionando muy bien. Siendo más prácticos, en esas primeras ventas, estabas tratando de venderle un piloto. Existe en inglés este concepto del design partnership, ¿no?, del acuerdo de diseño, digamos, entre una empresa grande y una startup. Danos más detalles de cómo se ve esa interacción cuando aún no tienes el producto completo y de algún modo el cliente tiene que dar ese salto de fe de lo que le estás prometiendo. A eso es fundamental. Creo que nuestros primeros partners, tú lo mencionaste, Mercado Libre como uno de los primeros clientes allá por el comienzo cuando empezamos Y Combinator. Es, ¿no?, una empresa de tecnología que está acostumbrada a challengear los procesos, a buscar el mejor servicio en un mercado. También, esto es para la interna de sus colaboradores. Creo que eso es también el ADN, hacer grandes experiencias, tanto para sus clientes como para los miles de colaboradores que traen. Entonces, sí fue como bastante compartido ese interés por realmente dar una buena experiencia y hacer algo diferencial a lo que hoy tenía. Creo que eso fue muy bueno. Luego sí pudimos escalar a
muy rápido a clientes no tan tecnológicos, donde fue un poco al revés, donde fue mucho más nosotros escuchar cómo lo hacían o qué necesitaban o qué les dolía, pero también en muchas cuestiones ceder y escuchar esta frase como, bueno, aquí el proceso es este, ustedes se tienen que adecuar, ¿no? Y ahí con mucha humildad y de aprendiz y sabiendo que nuestro juego era ese, hacer cosas que para ese determinado cliente eran necesarias o requeridas. Eso está interesante porque creo que tuvimos distintas fases. En un principio era mucha personalización y hacer cuestiones para que los clientes cierren y traccionar rápido. Y después pasamos a una fase donde también creo que puse muy a prueba mis skills más de producto, sobre todo de priorización, de saber decir que no. Y ahí en esa etapa nos funcionó mucho el preguntarnos, esto que levanta este cliente nos sirve para todos, nos sirve para otros, nos sirve para otros clientes de esa industria al menos. Y ese era un buen filtro para empezar a priorizar, ¿no? Entre tantas cosas que siempre hay para hacer en una empresa de tecnología. Creo que eso estuvo interesante y creo que hoy estamos en un modelo como híbrido en ese sentido. Hacemos cosas customizadas que nos permiten abrir nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados, X, ¿no? O sea, líneas de expansión, le llamo yo, pero para lo que hoy tenemos se ha construido como una base muy sólida, sí tratamos de ser muy rigurosos en diseñarlo para muchos y no para uno en particular. Si tuvieras que dar algunos tips prácticos de esa primera etapa de crear el producto y esa interacción con ese perfil de clientes, nuevamente corporativos, enterprise, ¿cuáles serían? Te diría que mucha cercanía, escucha y entendimiento del cliente con la visión de no querer hacer lo que uno cree, ¿no? Sino también muchas veces con actitud de aprendiz de que el experto, el que lo viene haciendo hace mucho tiempo de determinada manera era el cliente, ¿no? Creo que eso es fundamental en cualquier desarrollo de producto tecnológico. Tal vez lo que estoy diciendo es muy esencial, pero creo que este segmento te lo permite. Quizás algo que tú misma te haya sorprendido que sea diferente de hacer producto para este perfil de clientes respecto a tu experiencia en consumer, en mercado pago. Creo que las respuestas las tiene mucho más el cliente en este sentido. Tal vez cuando haces consumer, la respuesta la tiene más mirar la competencia, mirar qué funcionó en otros lugares. Y en el espacio B2B tienes la gran oportunidad de ir a visitarlos, de ir y sentarte con ellos, de entender, ok, ¿cómo lo haces hoy? ¿Qué tienes? Muéstrame, comparte en pantalla, veámoslo juntos. Y creo que ahí está la magia, ¿no? Dedicarle tiempo a eso, que creo que siempre en desarrollo del producto como el lema número 1 es escuchar al usuario, pero creo que hay distintas maneras de escucharlo y de interactuar según el negocio que estés como abordando. En el B2B yo diría cercanía, ¿no? Cercanía, empatía, escucha, entender de procesos, porque sí, de este lado se habla mucho de procesos más que de cuestiones como tácticas. Todo se engrana con otra cosa más compleja en los grandes corporativos, ¿no? Entonces, entender cómo tu solución luego se integra con otras soluciones que traen, con, no sé, aprobaciones de la casa matriz, con cuestiones que son muy propias del segmento. Hablando de esas complejidades adicionales de aprobaciones, me imagino que también hay quizás integraciones, certificaciones de seguridad o de manejo de datos que tienes que estar preparado para escalar un producto en ese segmento. Y que digamos, comparado con cuando haces el MVP, no las necesitas, porque las necesitas, pero pues el cliente está dispuesto a ser más paciente, no más tolerante, justamente porque pues es un caso como Mercado Libre, que es el early adopter y está acostumbrado a ese tipo de interacciones. Cuando ya tienes que escalar el producto, digamos, ¿qué necesitas para satisfacer esos estándares que buscan esos corporativos? ¿Qué crees que les sorprendería saber a quienes nos escuchan y no están familiarizados con el mercado corporativo? Es una gran pregunta y creo que algo que ha funcionado mucho es comenzar por pruebas de conceptos. De alguna manera lo que se llama POC, ¿no? Cuando vas a un gran corporativo y le dices, sabes que a partir de ahora puedes cambiar todas tus tarjetas bancarias, ir con Vendel, o puedes cambiar tu sistema que viene de hace 20 años tal vez, es como miedo, ¿no? O sea, pongo mi trabajo, mi posición en riesgo por esto, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces creo que muchas veces ir por
pruebas de concepto o empezar con determinada área, no sé, por ejemplo, los equipos de ventas o áreas que tienen gastos exhaustivos de alguna manera y que necesitan mucha flexibilidad y agilidad, nos ha ayudado a ingresar. Y cuando empiezas así por algo más pequeñito, tal vez los requerimientos no son tan, ¿cómo te puedo decir? No son un stopper, ¿no? Porque siempre sabes que el crecimiento de la transformación va a ser en etapas y eso va a venir luego. Sí es cierto que llegó un momento donde fuimos teniendo que poner en el backlog y priorizando cuestiones que tal vez eran sellos de certificaciones, de seguridad sobre todo, pero porque también nosotros nos queríamos posicionar ahí, donde nuestra inversión también estaba en garantizar que la empresa podía tomar esas decisiones arriesgadas y confiar en nosotros. Entonces, desde un inicio muy temprano, no necesitamos tener como ningún experto en determinadas certificaciones, sino que era más bien proponernos, priorizarlo, invertirle a eso y ir logrando como todos estos checks. Y hablando de todo este proceso creativo de crear producto, Alan, tu socio, me dijo que pues desde Mercado Pago hasta Naranja X y ahora Mendel siempre has estado como involucrado en desarrollo de productos de frontera. Él los llamó vanguardistas, ¿no? que rompen la forma habitual de hacer las cosas. Me pregunto, ¿cuál es tu, llamémosle, proceso de innovación, ¿no? Y cómo identificas oportunidades de mercado antes que otros, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás pues, en una discusión, en un consejo del roadmap de producto, de qué viene para Mendel? Cuéntanos un poco más de ese proceso. Creo que a veces el qué hacer es lo más fácil como de entender o ver la oportunidad. Y no siento que haya tanta magia ahí, sino mucho más en la ejecución, ¿no? Y en el cómo lo logras. A veces estoy muy en la trinchera, porque justamente creo que ahí está la magia. Confío mucho en mis equipos y me aseguro que sea gente que se anime a challengear y a ir hasta el fondo de las cuestiones. Pero a veces sí me doy cuenta que es también donde yo más valor agrego. Y creo que es eso, de alguna manera yo lo defino como challengear todo, desde lo más básico, lo que siempre se hizo así, desde un lugar de aprendiz, porque eso me permite como generar empatía y lograr como llegar hasta un poquito más allá. A veces me obsesiono con preguntar mucho, tratar de ir a fondo y a veces eso es medio como contraintuitivo en una startup que quieres ir rápido, ¿no? Y que mejor tomar la decisión hoy que mañana. Pero a veces estoy como muy convencida de que dedicarle tiempo y animarse a hacer las cosas diferentes es lo que realmente luego te deja en el fuego o lo que hace que al final de cuentas un cliente te siga eligiendo cada día o te elija porque dio algo innovador en tu propuesta o algo que realmente le resuelve el problema. A mí me encanta cuando tengo discusiones, o sea, me encanta discutir constructivamente y llegar a respuestas, ¿no? De gente del equipo, de clientes, de quien sea, donde la respuesta es no sé, o tal incumbente, por no decir nombres, lo hace así, o mismo como la competencia. A mí la verdad no me gusta mucho, a veces tenemos opiniones encontradas con otras personas de la compañía mismo donde discutimos esto, pero otro ya lo hizo, sí, buenísimo, veamos y testeemos realmente si eso resuelve. Si no, la voz de tu cliente va a ganarle a eso. Entonces, te diría para simplificarlo y bajarlo una línea, animarse a challengear y detectar oportunidades de cómo hacer las cosas diferentes y mejor, ¿no? Por eso me encanta liderar los equipos de producto y experiencia del usuario, porque creo que ahí tenemos como mucho control e impacto en hacer que esas cosas sucedan. Hace unos minutos mencionabas que en tu experiencia en Mercado Pago, la información de qué hacía la competencia sí era más importante para decisiones de producto. En tu experiencia ahora en B2B Enterprise, ¿qué haces con el ingrediente de la competencia? ¿Lo miras? ¿No lo miras? ¿Cuál es un poco tu filosofía en torno a eso? En realidad no, en realidad tengo que contradecirte ahí porque realmente cuando en mi pasaje por Mercado Pago, que fue allá por el 2015 hasta el 2019, no había mucha competencia en la TAM, o sea, fuimos de los primeros y sí me formé en un ambiente donde las respuestas tal vez las teníamos que tener mucho más nosotros o el usuario que ver a la competencia. Y creo que eso fue un gran como aprendizaje y cuestión que me llevo de
incluso cuando no hay nadie a quien mirar, confiar en el instinto, en escuchar, en saber hacer buenas preguntas a tus clientes y que mucho en ese research vas a sacar la solución. Para remontarnos a aquel momento, Nubank no existía o estaba comenzando recién. En Argentina, que era donde yo estaba, como empezaba Ualá con alguna solución de tarjetas, media a la par nuestro, pero también nosotros teníamos muchísimos recursos para poder hacerlo más rápido. Te diría como que sí, mirábamos, pero no, o sea, confiábamos en que teníamos que ir más rápido que ellos y hacerlo antes, ¿no? Entonces no nos demorábamos en ver cómo lo hacían. En el caso del B2B, sí creo que hay un poco más de desarrollo, no sé, tarjetas corporativas que lo han hecho desde siempre, ¿no? Desde que existen las tarjetas y que tienen cuestiones que mejor no inventemos. Esto, equivalentes en Estados Unidos, pero los miro como en el sentido de cuando me pueden ayudar a hacer algo más rápido. No voy a buscar en la competencia las respuestas a qué tengo que hacer, porque prefiero invertir ese tiempo en escuchar al usuario y entender de primera mano dónde voy a lograr resolver el pain del fondo. O sea que, digamos, el qué y la visión viene más internamente y quizás pues tomar ideas de la competencia para el cómo, ¿no? Y acelerar el cómo. 100%, sí. Buenísimo, me encanta ese framework. Y hablando nuevamente, de ese segmento corporativo, pero yendo más ya al lado comercial, Alan, tu socio, me comentó una tendencia interesante que hace, no sé, 20, 30 años, ser proveedor de un corporativo grande era muy difícil, por no decir imposible, para una startup. Y que hoy, en cambio, digamos, los corporativos los están buscando, ¿no? Y hacen concursos de innovación donde, por el contrario, invitan a empresas como Mendel para que puedan, digamos, participar en esos procesos para, digamos, resolver sus desafíos. ¿Qué cosas has visto cambiar en los últimos años acerca de la forma en que los corporativos compran y, por ende, en cómo hay que venderles? No puedo hablar tanto del pasado porque no lo viví de primera mano y yo de joven, orgullosa de eso todavía, pero sí, realmente creo que cada cliente nosotros lo abordamos de manera muy a la medida, con foco, y entendiendo cómo ingresar, cómo comenzar, cómo destrabar. Sí, nos hemos topado aquí en México con muchos corporativos queriendo acercarse a las compañías tecnológicas y eso genera luego muchas oportunidades, desde hacer partnerships, desde compartir visiones, desde intercambiar metodología, apoyarles con una charla motivacional a sus equipos, distintas formas, ¿no? Y creo que al final de todo eso se puede desencadenar una oportunidad de negocio que surge de una manera mucho más natural, ¿no? Donde la empresa tal vez incumbente o más tradicional se da cuenta que puede construir en conjunto con emprendedores. Entonces, sí, ese es un go-to-market interesante, más de largo plazo tal vez, ¿no? O sea, que son relaciones que llevan su tiempo y inversión, pero que sí nos acercan de una manera muy, muy profunda para hacer cosas juntos luego. Pero de vuelta, sí creo que en el B2B no hay tanto secreto, es cuestión de entender y de leer muy bien las corporaciones, de quién es el decision maker, qué dolor tiene, cómo apoyarlo, cómo construir una relación y de alguna manera sí llegar al punto donde la solución que le ofrecemos estamos convencidos que le resuelve un dolor grande. En el caso de Mendel les damos control y les damos ahorros, ¿no? Que a partir de ahí apalancamos y no deja de ser esto un negocio más allá de la relación, donde la persona se anima a tomar la decisión porque realmente le resolvemos un pain, ¿no? Y hace que su trabajo sea mejor, más eficiente y que la tecnología lo ayuda. Quiero salirme de la guía de preguntas para conectar lo que has dicho con tu experiencia pasada en productos de consumidor, como Mercado Pago. En una empresa consumer, como Mercado Pago, usualmente el rol de producto tiene más responsabilidad sobre el crecimiento, porque el producto de modo tiene que venderse solo, ¿no? Entre comillas, o sea, hay viralidad, referidos. No tienes a un vendedor o un ejecutivo de cuenta como quizás lo tienen en Mendel para vender. Quizás me pregunto si has tomado ideas de tu experiencia en cómo se distribuye a Mercado Pago a Mendel y cómo hacer que el producto, de algún modo, entre comillas, pueda venderse más solo y no solo dependa de las mociones de ventas más tradicionales de B2B.
Ay, me encanta esa pregunta porque me remonta mucho al inicio, me da como cierta melancolía, ¿no? Y también así visión de todo lo que incorporé que a veces también no me doy ni cuenta. Y sí, la conversación más frecuente con mis socios al inicio era el 99% de tus problemas se resuelven con ventas, ¿no? O sea, sí había en el inicio de Mendel como dos figuras muy enfocadas en el go-to-market, que tenían mucha experiencia, ya te conté un poco antes, y yo era un poco la que venía y decía, bueno, no, pero el producto es lo fundamental. Si tenemos un buen producto, esto va a ser muy grande, va a llegar muy lejos, ¿no? O sea, yo lo vivía en Mercado Libre de esa manera. Realmente la tecnología era el corazón. Y creo que pudimos llegar a un buen acuerdo y tratar de sí sacar como lo mejor de estos dos mundos, donde yo aprendí muchísimo, que en ese momento era súper cierto, ¿no? O sea, tener un súper buen producto, pero que no estabas vendiendo, la compañía iba a ir al fracaso, ¿no? Entonces, que yo también tenía que poner mucho mi cabeza, mi dedicación, mi tiempo en vender, ¿no? O sea, al final todos vendemos en vender porque tenemos esa convicción de que ahí está la magia del crecimiento y el éxito, ¿no? ¿Podrías darnos algún ejemplo más práctico de cómo se ven, cómo hacen producto y... Porque siempre no hay poco, también una fricción entre el equipo de producto y el equipo de ventas. Creo que lo hemos visto mucho en esto de la priorización de qué hacer, ¿no? Y el tener desde el producto una visión ayornada del negocio nos ha ayudado a tomar decisiones de qué desarrollar y qué dejar de hacer. Entonces, por ejemplo, Arcos Dorados hace como 2 años y medio será, nos dice, yo necesito un proceso de aprobación de distintos niveles para poder incluir a mi auditoría en todo este proceso de mente. Y era como, ok, ¿es Arcos Dorados? ¿Es algún otro más? ¿Cuánto dinero más va a venir? O sea, mismo nosotros como producto aprendimos a hacer esas preguntas en nuestro backlog de priorización y ahí nosotros también creo que fue una gran ganada que tuvimos a través de José María Sass, que él fue presidente de American Express por 30 años y actualmente es chairman de Mendel y nos acompaña en todas las reuniones ejecutivas. Él siempre era como, ¿cuál es el business case? Y yo me peleaba mucho con él, porque en este tipo de empresas a veces no hay business case. No vale la pena demorarnos en esto, pero sí creo que fue estas cuestiones como de tener decisiones donde íbamos llegando a puntos más medios, donde sí era el business case con una presentación que tal vez en un gran corporativo no se puede imaginar, pero sí nosotros desde el producto volvernos mucho más profesionales, ¿no? Mucho más inteligentes en nuestra planificación y challengear eso. Entonces, a partir de eso venían los comerciales con, tengo esta oportunidad y tengo exactamente estas empresas que me dijeron que si lo hacemos, o sea, como que nos hizo mucho más robustos a todos tener ese enfoque en las ventas, pero donde también el comercial entendía que si producto y tecnología no desarrollaban esa funcionalidad, su cuenta se frenaba un poco, ¿no? Entonces sí tenía que tener buen diálogo y llegar a un acuerdo con producto para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, como esto que tú decías, como un partnership, pero que ante todo había números y una expectativa de hacerlo lo más profesional posible, aunque a veces siempre existe como la intuición, ¿no? Creo que eso de las discusiones de los business case fue una etapa bastante interesante, porque sí peleamos mucho con eso, pero creo que algo quedó y sí nos ayudó a tomar muchas mejores decisiones enfocadas en el negocio. Producto se vuelve más comercial y ventas se vuelve... Eso. Entiende más producto, ¿no? Eso. Ya para ir cerrando esta parte comercial, me comentaste el ejemplo que Mercado Libre cambió todas sus tarjetas de Citi por Mendel y que una empresa de este tamaño pues no hace ese tipo de cambios usualmente, ¿no? No es que el CFO, los directores de finanzas de Mercado Libre dicen, quiero cambiar tarjetas todos los días. Desde tu perspectiva, ¿qué has aprendido acerca de cómo llevar ciclos de venta tan largos? Me imagino que eso puede llevar, no sé, 6 meses, quizás un año. Sé que es una pregunta amplia, pero no sé, ¿qué cosas has aprendido en torno a cómo se avanza, a armar procesos, cómo llevas la relación cuando son decisiones de tanta magnitud para una empresa? Te diría 2 cosas fundamentales. Una, la persistencia, que como buenos emprendedores creo que tenemos y tratamos de inculcar mucho al equipo, y la insistencia. Nosotros buscamos y sabemos que nuestra mayor capacidad es poder movernos rápido y encontrar la posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por conocer del espacio de tarjetas, te diría principalmente, sabía perfectamente cuáles son los dolores
que la banca tradicional, por un montón de cuestiones y motivos, en lo que entiendo y que empatizo en algún aspecto, no pueden innovar, no pueden ser tan flexibles, y tal vez nosotros sí. Te digo cosas muy concretas para entenderlo, ¿no? O sea, las tarjetas corporativas, por lo menos en México, en algunos de los otros mercados donde estamos llegando, y hasta ahora, ojalá que sí, creo que pronto va a cambiar, ¿no? Pero por lo menos en el momento de nosotros nos tocó como dar esta curva de crecimiento. Las tarjetas no se podían individualizar, no se podía poner límites por tarjeta, no se podían poner límites por transacciones, o sea, a nivel capas, ¿no? Que uno construye sobre el commodity de una tarjeta, eso lo sabíamos desde antes de empezar Mendel, ¿no? Que nosotros podíamos crear software y luego las tarjetas eran un accesorio, mientras que en la banca tradicional, o llegado a este caso, ¿no? Donde el proveedor sí estaba con un player súper importante, grande en la región, eso no lo tenían, no lo podían hacer, y para este tipo de empresas donde buscan agilidad y flexibilidad era muy importante que la tarjeta no entre en una bolsa donde, no sé, un colaborador se iba de la empresa y no podías pagar de ningún lado real time su tarjeta corporativa. Tenías que llamar a un ejecutivo, esperar a que lo ejecute, y viceversa. También empresas en grandes crecimientos que todos los días entran colaboradores, tenían que llamar a su ejecutivo para que les mande la tarjeta con el nombre y personalizada, mientras que nosotros encontramos la oportunidad de al administrador darle una cajita de tarjetas y luego nosotros la vinculamos con la tecnología, ¿no? Entonces, son cosas muy concretas, pero que cuando entiendes realmente la necesidad, lo que valora cada empresa, ahí están las oportunidades de llevar el valor al frente del servicio, ¿no? Y ya no es ni porque el CFO le gustó o no le gustó, sino porque realmente se vuelve una necesidad tener un proveedor, un servicio que se ajuste a las necesidades que tiene. Y en términos de cómo aceleras ese proceso, ¿hay algo que se puede hacer en tu experiencia o es realmente fácil a la velocidad a la que va el cliente? Sí, 100%. Nosotros lo tenemos dentro de nuestro ADN, donde sabemos que la venta y generar estos cambios profundos dependen de nosotros. No esperamos que el cliente nos busque o que el cliente venga y nos diga, sí, ya mañana quiero Mendel. Nos ha pasado, sobre todo porque ya tenemos como un buen círculo virtuoso de referidos, ¿no? De clientes que ya nos usan y se van a otra empresa, o que hablan entre CFOs y es, Mendel me resolvió todo esto. Pero te diría que además la mayor cantidad de los casos tenemos nosotros la certeza de que depende de nosotros movernos rápido. Por eso te decía lo de la insistencia, ir a verlos, ir a buscar la conversación a veces, digo, incómoda, ¿no? O sea, la persona tal vez prefiere estar en su home office y vos le decís, te voy a ir a visitar a la oficina, te voy a ver, quiero que me compartas y me muestres lo que haces, que me digas exactamente lo que te molesta, mandarles un mensajito, seguimiento constante con, te mandé la minuta y no me has respondido. O sea, están atrás. Creo que eso es lo que estamos convencidos que hace que esos ciclos sean mucho más cortos. De hecho, lo vemos en nuestra historia donde a veces también hay que tener la paciencia, ¿no? Y es como un arte. Tampoco quemar a la persona del otro lado porque necesitas que siga queriendo recibirte y compartir contigo, pero sí sabiendo que con buena calidad, con un buen approach, con empatía, ¿no? Y con un trato lo más cercano posible, esos ciclos se pueden acortar mucho. Llegamos al segmento final. Es una ronda de preguntas rápidas. Me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Sí, me gusta. Vale. ¿Cuál es el elemento más difícil de tu trabajo, aparte del tiempo? Saber decir que no. O sea, fundamentalmente creo que es lo que nos hace mejores, nos exige y de alguna manera nos saca lo mejor de la capacidad que tenemos. Me gusta esta faceta mía de pensar muy racionalmente qué hacer. Yo a veces le digo, poner paño frío, creo que es mi mayor aporte, sobre todo con socios que son emprendedores y que les encanta ir adelante y está espectacular. A veces me toca a mí eso de cómo dedicamos mejor los recursos de la empresa, qué priorizamos, qué desarrollar y cómo queremos realmente atender a nuestros clientes. A veces implica no esto ahora sí. Está ahí, creo, mi grano de arena Mendel. Mi entrenador de fútbol del colegio decía cabeza fría y corazón caliente. Eso. Soy muy racional, me gusta mucho planificar, pero por otro lado tengo esta parte pasional también, entonces
Creo que ahí es un buen mix para hacer que las cosas sucedan, que priorizar lo importante, ¿no? Que a veces en startups se te vuelve lo urgente ahí, compite muchas veces con lo importante. Lo importante. ¿Cuál es el consejo más contrario o poco común que tienes para los emprendedores que nos están escuchando? Te diría que sumar siempre al barco a personas que sean mejores que uno mismo. Tal vez es una frase un poco ya conocida o no sé, yo tuve la suerte de escucharlo muy temprano en mi carrera y me es algo natural, pero creo que cuando uno está en el ruedo de emprender, a veces eso se vuelve difícil, ¿no? O tienes más frenos, ¿no? De, esta persona cuánto cobrará, o esta persona ni ahí se va a ir de esta super empresa, o esta persona por qué va a venir acá, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la convicción y con saber que tal vez es encontrar como esas gemas que también en sus lugares que parecen muy glamorosos buscan otra cosa o están en otra etapa. O sea, créensela e intentarlo, para mí es fundamental. O sea, soy una convencida de que las empresas, ante todo, las hacen las personas y que cuanto más puedas crecer como en esa capacidad y sobre todo en la diversidad también, ¿no? De tener personas que vengan de distintos lugares, generalistas, pero que hayan tenido buenas experiencias, es lo que te va a asegurar también como ese siguiente crecimiento y también crear una cultura de alto rendimiento, digo, más allá de los founders, ¿no? Sin dudas, o sea, creo que sí es muy trillado, pero a veces en las entrañas, creo que a veces hay más como nos, ¿no? O esto de no lo vamos, de no se puede, no tiene sentido ahora, y creo que tratar de hacerlo es fundamental, porque luego buena gente te trae buena gente, y a veces no es solo el cuánto pagás. Creo que el caso de José María, que te contaba mismo, ¿no? Nosotros era como, ¿por qué a estos chicos que están empezando esta empresa? Y José, te digo que tengo charlas con él donde tal vez a veces es el apasionado número uno y realmente es el que le duele y quiere que las cosas le funcionen. Y de vuelta, fue encontrarlo en un momento de vida particular donde también él quería una realización en otro sentido. Después de haber estado en el centro de American Express, quería conocer un poco de cómo era todo este mundo y tenemos discusiones que son divertidísimas. Me peleo mucho con él. Siempre nos reímos porque nos abrazamos y decimos como cómo nos peleamos, pero creo que en el fondo es por esto, porque encontramos gente muy buena de distintos lugares y con mucha experiencia que se pueda sumar a aportar. Entonces, creo que sí, siempre hay una forma del cómo si nos animamos, ¿no? Como emprendedores a ir por esos perfiles. Finalmente, ¿qué preguntas no te hacen que crees que deberían hacerte más seguido? A mí me encanta, pero me encanta hacérselo a mis equipos también, es qué te limita o qué te frena. Yo creo que a veces, como líderes, ¿no? O sea, y me encantaría que también otros me la hagan a mí en otros aspectos, el pinchar un poco te puede sacar como insights de qué necesita determinada persona para ir un paso más allá de animarse. Me encanta esa pregunta, ¿no? El crecimiento está en las partes incómodas de tu cabeza. Sí, 100%. Y a veces como que uno no lo ve o no se toma el tiempo de pensarlo y todo pasa rápido. Ele, ha sido una charla increíble. Gracias por la energía. Creo que me encanta porque mucho de lo que haces es como que súper personal con tu historia y con cómo lo has vivido. Así que gracias por eso y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Enzo, por la invitación, por el tiempo. La verdad que me encantan estos espacios, sobre todo para también capitalizar un poco eso que uno aprendió, vivió. Todo tiene un origen, ¿no? De cómo hacemos las cosas. Uh-huh. Así que me encanta la oportunidad de compartirlo y gracias por hacerlo tan profesional, tan cálido y ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.